Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Comienza Asturias al Día en este viernes 4 de julio. Bienvenidos, bienvenides. Hoy vamos a abordar cuestiones que tienen que ver también con la actualidad en este final de semana. Me acompañan hoy en el estudio el músico Xunelipe, el sindicalista de comisiones obreras en el Ayuntamiento de Xixón, Rubén Medina, y el periodista Diego Baliño. Y tenemos al teléfono al sociólogo Francisco Llera Ramo. Con ellos queremos hablar de varias cosas, entre otras los datos que conocíamos esta semana sobre la encuesta autonómica del Centro de Investigaciones Sociológicas. Según, y a modo de resumen, estos datos, el PSOE volvería a ganar las elecciones, aunque la mayoría de los encuestados aseguran que les gustaría un cambio de presidente. En realidad, los datos que vienen en esa encuesta del CIS dicen que el 34,7% de los asturianos votaría al Partido Socialista en unas próximas elecciones autonómicas, mientras que el 22,7% lo haría al Partido Popular, el 6,7% a Vox, el 4,9% a Izquierda Unida. Son datos difundidos el martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Además, el 3,4% lo haría a Sumar, el 1,9% a Podemos, el 0,8% a Foro y el 0,6% al PACMA. La encuesta de tendencias y demandas municipales y autonómicas que publicaba el CIS también refleja que al 47,8% de los encuestados en Asturias le gustaría que hubiera un cambio de presidente del Principado en las próximas elecciones autonómicas, frente al 41,8% que no quiere ese cambio. A la pregunta de quién le gustaría que fuera el presidente del Principado, el 31,6% responde que el actual jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, el 8,3% el presidente del PP, Álvaro Queipo, el 5,7% el candidato que nombre el Partido Popular y el 2,7% la presidenta de Vox Asturias, Carolina López. Otro dato, el 2,3% preferiría el candidato que nombre Sumar o la coalición con la que pudiera concurrir. El 2,1% al candidato que nombre el PSOE, el 1,7% al candidato que nombre Vox y el 1,3% por ciento para el coordinador general de Izquierda Unida, Ovidio Zapico. Si hoy se celebraran elecciones, y este es otro dato de las últimas horas, el Partido Socialista sería la segunda fuerza con un 27% de voto y se quedaría a más de 6 puntos del Partido Popular, que tendría el 33,3%. Son datos de un estudio elaborado por 40DB para la serie El País, que se están dando a conocer desde primera hora de esta mañana. Es el peor resultado de los socialistas desde las elecciones que se celebraron hace ahora 2 años, cuando obtuvieron el 31,7% de los votos. Ha perdido, según estos datos, el 2,8% el PSOE de estimación de votos respecto a la encuesta de junio, y su desventaja con el Partido Popular ha pasado de 3 puntos hace un mes a más del doble ahora, un 6,3%. La razón que explica esta fuerte caída, según los datos, ya les digo, que está divulgando El País y la cadena SER, es que este sondeo se elaboró entre los días 23 y 26 de junio, cuando ya se conocía el informe de la UCO que puso en evidencia las prácticas presuntamente corruptas de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, pero antes de que el exsecretario de organización del PSOE fuera encarcelado. El Tribunal Supremo, ya saben, ordenó su ingreso en prisión el pasado lunes día 30. Por otra parte, pese a que los socialistas tratan de transmitir tranquilidad y defienden que han actuado con rapidez y contundencia para atajar la corrupción, los socios de la coalición siguen exigiendo explicaciones, más medidas para la regeneración democrática y un giro radical. El Partido Popular, mientras tanto, redobla la presión sobre los socios de investidura, aunque parece que sin éxito, ya que ninguno de esos grupos que apoyó la investidura parece que quiere dejar caer a Pedro Sánchez, al menos en este momento. El nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, iniciaba esta semana una ronda de contactos para tantear los apoyos con los que cuenta Sánchez. Decía Tellado que les ha preguntado a estos grupos que apoyaron la investidura si su apoyo sigue intacto. La respuesta es que, de momento, nadie se mueve dispuesto a abandonar su apoyo a Sánchez. Conclusión a la que llega Tellado es que la historia les juzgará. El Partido Popular apunta al PNV, uno de los aliados históricos de los populares, al que le piden abandonar la equidistancia. Sin embargo, los nacionalistas vascos han acusado al Partido Popular de dinamitar todos los puentes y de incongruencia. El portavoz del PNV
en el Congreso, el presidente del PNV, antiguo portavoz, Aitor Esteban, ha dicho que no ve ninguna posibilidad de acuerdo y les ha echado en cara que intenten mezclar a su partido sin ton ni son en una trama en la que no tienen nada que ver. Y ya saben que este fin de semana el Partido Socialista tiene su comité federal. Mañana sábado una reunión clave con algunas incógnitas. Algunas de ellas, por cierto, algunas de esas incógnitas se han despejado ya esta misma mañana porque se acaba de conocer que la valenciana Rebeca Torro será la nueva secretaria de organización del Partido Socialista. Entendemos que será ratificada mañana en este comité federal. También sabemos que varias personas, algunas muy próximas al exsecretario de organización, no van a continuar en la ejecutiva, en la nueva ejecutiva del Partido Socialista. Pedro Sánchez ha convocado, por otra parte, también hoy viernes a un grupo de mujeres dirigentes socialistas en Ferraz. Entre los objetivos, según se confirma, se encuentran abordar medidas internas relacionadas con la lucha contra la prostitución. Y un último apunte, el Partido Popular también tiene este fin de semana su congreso. Se prevé un congreso más o menos pacífico por el consenso entre los varones de aunarse en torno a Feijóo para tratar de despojar a Sánchez del poder. Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy van a arropar a Feijóo en este congreso y no se espera ninguna discusión sobre el rumbo ideológico del Partido Popular, más allá de si se debe o no negociar, por ejemplo, con los nacionalistas de Junts. Son los asuntos que tratamos en el programa. Saludamos en cuestión de segundos a nuestros invitados. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Simón Rupert en los controles de sonido. Saludamos a Xune Lipe. ¿Qué tal, Xune? ¿Cómo estás? Hola, buenos ¿qué tal? días. Buenos días. Muchas Muy gracias. buenos días. Diego Baliño, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitar. Rubén Medina, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenos Hola. días. Bienvenido de nuevo, ¿eh? Bien hallado, ¿qué se dice? Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y tenemos en el teléfono al sociólogo Francisco Llera Ramo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, pues vamos ya sin más preámbulos a pediros reflexiones en torno a este asunto. Voy a empezar por ti, Paco. Estos datos que se conocían esta misma semana, el martes, relacionados con esa encuesta de tendencias y demandas municipales y autonómicas que publicaba el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Qué reflexión faes? Bueno, vamos a ver. Yo creo que a estas alturas lo que diga el CIS siempre hay que tomarlo con un poco de sosiego y sobre todo, en fin, la encuesta y mala, no, lo siguiente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las preguntas, desde el punto de vista incluso de la lectura que se fa d'ella, en fin, ciertamente no coincide con ninguna de las encuestas que están dando tendencias. Sí hay verdad, y es lo único que con lo que nos debemos de quedar, y es que hay, digamos, la relación izquierda-derecha en Asturias, porque al fin y al cabo hoy día los gobiernos son de coalición, no hay ningún partido en Asturias con capacidad para tener mayoría absoluta, por lo tanto para dar un vuelco a la situación, y es que están en un puño, es decir, que la diferencia entre un bloque y el otro bloque, que y el que va a formar la mayoría, los que van a formar la mayoría en la siguiente legislatura, puede ser cualquiera de los dos, ¿eh? Es decir, que el Partido Socialista y el bloque de izquierdas no están en las mejores condiciones, pero eso no quiere decir que la alternativa la tengan asegurada al PP y Vox, por ejemplo, ¿no? Xune. Bueno, a mí llámame mucho la atención ese dato. Yo no sé si Paco, que ya es experto en todo ello, puede tener de alguna explicación. Ese dato de que la mayoría de asturianos y asturianes seguirían apostando por el PSOE, una mayoría pequeñina, como está comentando Paco, pero al mismo tiempo eso tiene como consecuencia, o no tiene, mejor dicho, como consecuencia que Barbón fuera a ser el presidente del gobierno asturiano, ¿no? Llámame mucho la atención esa dicotomía entre que, mayoritariamente la sociedad asturiana seguiría apostando por el Partido Socialista, pero al mismo tiempo manifiesten un deseo de cambio en lo que sería la presidencia del gobierno de Asturias, ¿no? Pero al mismo tiempo, pero Xune, fíjate tú, si está mal planteada las preguntas y la encuesta, preguntes si quieres
que haya un cambio de presidente y después no das alternativas claras de cuál puede ser, digamos, la alternativa, de manera que cuando preguntes por la alternativa sale ganando el presidente Barbón. O sea, quiere decirte que y un desastre. Sí, yo de mano lo que veo, Paco, tú sabrás mejor todo este tipo de cuestiones, pero veo muchas contradicciones en la misma encuesta, ¿no? Porque efectivamente lo que tú dices, resulta que hay ese dato de que mayoritariamente la sociedad apostaría por el PSOE, con una mínima mayoría, que después quiere un cambio en la presidencia, pero al mismo tiempo después los porcentajes de valoración entre Barbón y Queipo y que son abrumadores, o sea, sí. Son abrumadores y bestial la diferencia entre la percepción que tiene la sociedad asturiana de Barbón o de Queipo. Entonces, no sé, yo a mí déjame, la verdad que bastante descolocado esta encuesta, la verdad que me deja bastante descolocado. Yo confusa. Yo no iría mucho más allá, Yo confusa. Bueno. Y no aclara a los asturianos, evidentemente, claro. Yo, independientemente del valir de esta encuesta o no, pues bueno, yo no soy experto en este tipo de historias, pero independientemente de ello, lo que sí que creo es que los 2 años que queden de legislatura en Asturias hasta el 2027, creo que al Ejecutivo asturiano, a los fuerzas que componen el Ejecutivo asturiano, toca a ellos pisar el acelerador en estos 2 años a todos los niveles, a niveles administrativos en cuanto a eficiencia de las consellerías y de la administración pública autonómica, a nivel legislativo en cuanto a leyes que son importantes que queden por aprobar, en fin, en cuanto a medidas que vayan en el sen de apoyar a la mayoría social, creo que ellos toca, vuelvo a repetir, pisar el acelerador. Eso per un llau. Y per otro llau creo que, y aquí incluíme yo, ¿no? Creo que a la gente que estamos en eso que llamamos la izquierda alternativa o la izquierda transformadora en Asturias, tócanos también hacer una reflexión y ver qué hacemos y mirar hacia qué objetivos queremos lograr, porque falaba agora Paco, la diferencia entre que va un gobierno del PP y de Vox o un gobierno de mayoría progresista en Asturias va a depender, yo creo, de lo que suceda a la izquierda del PSOE, porque va a depender de un o 2 o 3, como mucho, diputados. Y eso va a lograrse, yo creo que depende de que la gente que nos consideramos de esa izquierda alternativa o transformadora podamos llegar a un acuerdo de mínimos en ese llau del espectro político. Xune, tú estás en el equipo de Cobatomé, en Somos Asturias. Sí. Que no aparece en la encuesta. Sí, esa y otra también, claro. Yo creo que lo que nos toca a nosotros particularmente es afitar la marca, que se dé a conocer la marca, y yo creo que si se entrugare o se diferenciara entre Podemos y Cobatomé, probablemente ahí ven a salir otro tipo de resultados. Yo creo que ahí van a salir otro tipo de resultados. Creo que tócanos a la gente que estamos en el equipo de Cobatomé afitar esa marca y darla a conocer. Y bueno, yo también quiero comentar que hay que ser, en el término asturiano, arrogante en determinados aspectos de donde venimos. Y al decir esto, ¿qué quiero decir? Voy a decirlo claramente, nunca me gusta andar con circunloquios y demás. Yo estoy por la, entre comines, creación de lo que yo llamo un polo popular asturiano a la izquierda del PSOE, que incluya a todos los esfuerzos que haya en ese momento, en ese espectro, perdón. Y eso incluye también a Podemos. Yo estoy expulsado de Podemos. Yo fui expulsado de Podemos junto con Cova. Ya tengo el expediente desde ahí año y pico por ahí, Cova también. Pero yo no tendría ninguna línea collorada ni ningún problema en que se incorporara también, qué sé yo, Podemos, Ecuos Verdes, AINA, nosotros, en crear ese polo popular asturiano que, vuelvo a repetir, yo creo que es el que tiene la clave de que la próxima legislatura en Asturias seamos una isla, como decimos
en la canción de Eucalipto, seamos una isla dentro de la fola que nos llega de conservadurismo en el Estado español, ¿eh? Rubén, ¿qué claves ves tú en esto? Bueno, yo después de escuchar a Paco Llera, que era lo que yo esperaba, porque aquí yo siempre hago la distinción entre doxa y episteme que hacían los griegos, ¿no? La opinión y el conocimiento científico. Y él nos acaba de dar una pista. De todas maneras, siguiendo eso que tanto Xune como Paco resaltaron, de esa aparente contradicción, a mí no me parece tanta, y voy a decirlo porque es muy rápido. Por un concepto religioso que adaptó después la sociología, que es el carisma. La idea de carisma, que es una idea de la teología cristiana, se adapta después, en el siglo XIX, me parece, Max Weber, entre otros, habla de ese carisma, y en este caso del carisma institucional. De ahí esa diferencia que hay entre ese 31% y ese 8%, ¿no? Y eso que se llama la voluntad de cambio, y vuelvo a la filosofía, me parece un concepto metafísico. Lo que hay que hablar es en términos materiales, y lo hizo Paco. La diferencia, yo hace poco hablaba con una responsable, no muy alta, diré, de la FSA, y lo que me dijo es que en el recuento de votos estaban literalmente acojonados con la caja de los votos del exterior, que eran, no recuerdo el número, pero que era el posible que ese cambio de bloque se hubiese dado ese día, ¿no? ¿Qué sucede? Y ahí estoy con Xune. Y yo no... a la izquierda del PSOE, efectivamente, la izquierda transformadora. Yo tampoco quiero hablar en términos como hacen a nivel nacional de generosidad. No. Aquí hay que hacer cálculo electoral. Y el cálculo electoral está claro cuál es. Y ahí, los conceptos psicológicos, como puede ser la apelación a los egos y todas estas cosas, bueno, vamos a dejarlo a un lado. Aquí vamos a hablar como aquella mujer de la FSA que comentaba antes, vamos a pensar en la caja de los votos. Y para la caja de los votos, tiene razón Xune, en que el actual gobierno de Asturias tiene que apretar el acelerador, mandar mensajes claros. Yo no sé qué va a salir, por ejemplo, de la comisión de investigación de Zarreu, eso para empezar. No sé en qué va a parar el asunto de la posible vinculación a obras públicas en Asturias con las comisiones. No sé lo que va a pasar. Entonces ahí hay que, apelando a Descartes, claro y distinto. Diego. Bueno, no quiero decir que no haya que hacerle caso a las encuestas, ¿no? Porque yo creo que efectivamente todos las tenemos presentes y analizamos su contenido, ¿no? Lo que pasa es que me acuerdo de un profesor en la facultad de Sociología que las criticaba todas, ¿no? Decía que estaban todas mal hechas, que el margen de error era enorme, distinguía las del CIS de la que publican normalmente los medios de comunicación, y en el caso particular de Asturias, además, me acuerdo del detalle de que son muchas veces erróneas porque solo las recoge como una circunscripción cuando en Asturias tenemos 3, ¿no? Para las autonómicas. Pero bueno, yendo al tema, estoy bastante de acuerdo con los 3 compañeros y sí que es verdad que a ver, está todo... Yo no me preocupa tanto cómo va a quedar, digamos, el resultado, sino en los bloques, ¿no? Ahora mismo es un diputado, Escobadonga Tomela, que desempata el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Si en su día fue, por ejemplo, Ignacio Prendes, cuando estaba UPyD, y ahora es Escobadonga Tomé. Entonces esto quiere decir que en Asturias está muy empatada la cosa entre los dos bloques. No digo entre los partidos, pero sí entre los bloques, ¿no? Y por supuesto que estoy de acuerdo que hay que dar un impulso el gobierno de coalición asturiano tiene que apretar el acelerador. Es verdad, comparto con Rubén que a ver qué pasa con la comisión de investigación de Zarreu. Y luego ayer se conoció una muy mala noticia en la paralización de las obras del viejo UCA en Oviedo también. Entonces te quiero decir que es verdad que a veces, aunque no sea culpa exactamente
de los que están ahora mismo gestionando el gobierno asturiano, porque bueno, pues hay 1000 asuntos, ¿no? Paralizaciones por cuestiones técnicas, pues recursos de empresas, y lo que pasa es que la ciudadanía al final ve si has hecho o no. Y por ejemplo en esta zona de Oviedo pues ya se lleva 10 años sin actuar, y eso pues es un lastre para el gobierno progresista desde mi punto de vista. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona. Paco, otros datos, los que decíamos que está divulgando esta mañana El País y la cadena SER de 40 dB ya en el ámbito nacional. Sí, vamos a ver, las series y la comparación de la media de encuestas, no solamente la que está haciendo la del País, sino también otras en este momento, esa ahí es la diferencia, ¿eh? La diferencia es importante entre las expectativas de triunfo del Partido Popular y la del Partido Socialista, cosa, vamos a ver, que yo creo que a nadie llamará la atención, y es lo normal en la situación por la que está pasando el gobierno en este momento, ¿eh? Lo raro sería lo contrario, vamos, sería de psiquiatría, ¿eh? Y entonces, efectivamente, el problema está en que la mayoría alternativa y una mayoría, el Partido Popular está más o menos con 150 escaños, pero claro, faltan y 20 y tantos para tener la mayoría absoluta, con lo cual el sustento fundamental de esa mayoría es Vox. El giro que está dando el Partido Popular en el Congreso de estos días es justamente ese, es decir, intentar poner un freno a la competencia, vamos a decir, más dura o más conservadora de Vox, ¿no? Y luego están la posición de los nacionalistas de derecha, PNV y Junts particularmente, que claro, la distancia en este momento entre el Partido Popular y Junts y el PNV ya es importante, porque no cabe ninguna duda que el apoyo al Partido Socialista va a costa ellos desgaste, pero las relaciones de unos y otros a nivel nacional, de intereses o de formación de gobiernos en sus respectivas comunidades, pienso particularmente en el caso del PNV en el País Vasco, donde la alternativa y es clarísima, la alternativa y es HB con el Partido Socialista, y lo tienen en la mano también, esa posibilidad. Luego tienen que andar con pies de plomo, y además el PNV en este momento está intentando sacar el máximo rendimiento a lo que quede de alianza con el Partido Socialista, como ya el tema de la seguridad social, que nadie habla de ello, pero ya es sustantivo en el País Vasco y en España, obviamente, ¿no? El troceo de la seguridad social y un tema que para pensárselo desde el punto de vista de la izquierda y particularmente el Partido Socialista a nivel nacional. Quiero decir que y la situación ya esa. No oye que la distancia y quién y el que va a ganar las elecciones, si les hubiese ahora mismo, ya clarísimo, no hay ninguna duda. La cuestión es que hay que formar un gobierno y hay que formar mayoría. ¿Y cuándo y cómo? Rubén. No, es que hay poco que añadir a lo que acaba de exponer Paco. Yo sí me preocupa, porque hay que hablar con claridad, las derechas periféricas que podíamos llamar, bueno, hacen aquello que decía Xavier Arzallus, el antiguo dirigente del PNV, ¿no? Que agitar el árbol para que cayesen las nueces. Y ellos... ¿No que Arzallus refiere a otra cosa? Bueno, ya, no quiero contextualizarlo, tú ya sé que lo viviste además directamente allí, por eso... Otra película un poco más perversa. Perversa, bueno. Sí, pero quiero decir, así como analogía, yo creo que puede servir, ¿no? En cualquier caso, a lo que me refiero es las relaciones, el Partido Popular en esas relaciones que mantiene con las derechas periféricas nacionalistas desde hace muchísimos años, son relaciones con controversia. Pero claro, si nosotros nos damos cuenta, tú lo comentabas antes, Paco, que al Partido Popular necesita al menos 25 escaños para tener la mayoría absoluta, al menos. Esos 25 no salen con la derecha nacionalista. Esos 25 salen de la ultraderecha.
Y las condiciones que pone la ultraderecha la estamos viendo en todos los gobiernos que comparten en distintas comunidades autónomas. Y las medidas que se están tomando allí. Esa es la referencia que tenemos que tener. Porque todavía estos días estaba viendo ahora un gobierno de mayoría absoluta con el PP, que para nombrar defensora del pueblo o defensor del pueblo en Andalucía, estoy hablando, necesitan una mayoría cualificada de 3/5 y necesitan abrir el abanico. Moreno Bonilla. ¿Y qué pasa? Y que no lo encuentra. ¿Por qué? Porque resulta, sabrán ustedes, que el Partido Popular tuvo la buena idea de proponer como defensora del pueblo a la presidenta de la Cruz Roja de Andalucía. Y Vox tiene una cruzada contra la Cruz Roja por la ayuda a los migrantes. Entonces, quiero decir, como todo en la vida, no se es de una pieza. Somos puzzles, por así decir. Entonces, bueno, acabo de poner este ejemplo para que se vea que las relaciones son siempre controvertidas. Diego. Mira, a mí todo este castigo que está recibiendo el Partido Socialista sí que me gustaría que la gente distinguiera dos cosas. Yo creo que lo que ha ocurrido es una vergüenza, es un bochorno, es inaceptable, pero una vez que se confirma o tienes un indicio, porque realmente lo que conocemos es un informe de la UCO, no estamos ni siquiera en un juicio, ¿no? Todavía se está haciendo la instrucción, habrá un juicio y una sentencia, ¿no? En esta fase en la que estamos, bueno, ya hay, parece que pruebas más que evidentes de que hubo prácticas corruptas. A mí lo que me gustaría que la ciudadanía valorase es la reacción que hace un partido político ante este hecho, ¿no? Si lo oculta y no le da ninguna importancia, o al revés, actúa con todas esas personas y además intenta pues regenerarse, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Lo está haciendo el Partido Socialista? Bueno, pues obviamente yo creo que expulsando a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos sí que lo está haciendo, ¿no? Ese castigo la ciudadanía lo va a mantener aunque hagas estas medidas. Pues no lo sé, yo creo que efectivamente ya evidentemente vamos a tener un trasiego de audios que nadie sabe qué contenido tiene, bueno, lo sabrá Koldo, que fue quien lo grabó, y digo esto porque me da que las encuestas seguirán cambiando. Las encuestas siempre se dice que son una fotografía del momento también, claro. Si esto no volviera a salir más, igual pues Pedro Sánchez podría aguantar estos 2 años que quedan de legislatura, que claro, la pregunta es, ¿esto está afectando al gobierno? Desde mi punto de vista no, porque Ábalos ya no era ministro de Fomento cuando empezó esta legislatura, ¿no? Esto empezó el 16 de noviembre de 2023. Obviamente sí que las corruptelas fueron cuando él estaba como ministro, pero fueron la anterior legislatura a la actual, con lo cual entiendo que la actual legislatura no está afectada, y esa es mi interpretación. Pero es verdad que bueno, pues debería de irse a elecciones, debería de hacer una moción de confianza. Yo creo que el gobierno es una cosa y el partido es otra. Sí que creo que tiene que actuar en el partido, a ver mañana qué discurso hace Pedro Sánchez, pero desde mi punto de vista sí que debería de mantenerse el gobierno e intentar, como sea, sacar los presupuestos de 2026. Ya sí que me parecería un problema si no hay presupuestos en el 26. Eso sí que es un problema, porque en esta legislatura sí que no se ha aprobado ningún presupuesto y creo que urge, pero no este tema yo creo que no debería de afectar al gobierno desde mi punto de vista. Xune. Sí, yo, bueno, un par de cuestiones sobre lo que estamos aquí agora charrando, falando e demás. A ver, en cuantes a les posiciones que puedan adoptar les dereches nacionalistes, yo creo que va a depender de que ellos afecta más, que ellos toquen el bolso o el corazón. Con esto quiero decir que ellos afecta más al PNV o a Junts, ¿no? Que se apruebe el impuesto a las eléctricas, que se aprueben mayor contribución a las rentes más altas, o que una presidenta de una comunidad como Madrid se levante cuando se fala en una lengua oficial de una comunidad, que ellos afectan más. No, y faltate un dato, faltate un dato, sí. Y el impacto electoral que tienen en esas comunidades, ¿eh? Claro. Es decir, si tienen ellos desgaste electoral o no, ¿eh? Claro.
cuenta claro, con eso. por eso te lo digo, por eso te digo que ellos afectan más tanto a los dirigentes de los partidos nacionalistas de derechas, como pueden ser el PNV o Junts, y a los SOS y a les SOS votantes, que ellos toquen el bolso o que ellos toquen el corazón, que ellos toquen la economía o el sentimiento, ¿no?, que tienen nacional y de respeto por esos lingües y culturas. Entonces creo que, claro, eso va a influir mucho también en el tipo de decisiones que vayan tomando. Claro, de todas maneras, Vox no os lo está poniendo nada fácil al PP, no os lo está poniendo nada fácil, porque viendo lo que faen, como bien comentaba Rubén, viendo lo que están haciendo los gobiernos de coalición o de non coalición, que desde fuera también están condicionando Vox las políticas que se están llevando a cabo en determinados gobiernos autonómicos, ¿no?, que tienen unos mantras ahí que, claro, son difíciles de tragar esos sapos también para mucha gente de derechas, pero que bueno, que tienen otro concepto de lo que puede ser el conservadurismo y lo que puede ser la ideología de derechas un poco más social, ¿no? Qué sé yo, la Agenda 2030, la violencia de género, el autogobierno, el respeto a las lingües oficiales, el tratamiento a los migrantes, etcétera, etcétera. Vox está teniendo unas posiciones que, bueno, son las normales que está teniendo la ultraderecha, pero que son difíciles de tragar por un PP que si quiere gobernar tiene que abrirse mucho más. El otro día en una de las tertulias que teníamos decía yo que falaba que esos dos grandes partidos, los que representen el bipartidismo, el PP y el PSOE, son partidos un poco de avalancha, de conseguir un montón de votos, y para eso tienes que tener políticas bastante difusas a la hora de conseguir esa gran avalancha de votos que te permitan gobernar. Pero otro lado, en cuanto al otro tema, que es el de la supuesta corrupción, muy bien falaba Diego, de momento hay un informe de la UCO, pero un informe que son 500 páginas, 490 son, porque ya tan grave el escándalo, ¿no?, de ese informe de la UCO, ¿no? En primer lugar, yo creo que es tan grave porque dinamita el relato de la corrupción con el que llegó Pedro Sánchez al gobierno. Y es tan grave por eso. Porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno estatal, porque en una moción de censura llegó con un relato anticorrupción muy claro. Y dinamita, ahora este caso Coldo, como lo queramos llamar, Cerdán, Ábalos, dinamita ese relato, ¿no? Pero otro yo porque donde España este caso de corrupción, supuesta corrupción, y en la cúpula del Partido Socialista, y en la misma cúpula, y en el núcleo central. Son dos secretarios de organización, y que más per enriba de eso, poco más, y la misma cúpula del Partido Socialista. Y per otro lado, aquí discrepo un poco de Diego, yo creo que implica a cargos que gestionen el poder real, o gestionaban el poder real, el de verdad. O sea, un ministerio de transporte, hostia, si eso no es poder real, el que más... Son muchos millones de euros que gestiona muchos millones de euros. Eso es poder real, ¿no? Sí, sí. Y porque, a ver, y es tan importante porque deja a Pedro Sánchez, y con Pedro Sánchez el primer gobierno de coalición después de la República, de la Segunda República, que se crea en el Estado español, déxalo contra les cuerdes. Entonces, yo creo que esa es la gravedad. Y por otro lado, sinceramente, creo que el PSOE no está entendiendo la gravedad real de lo que supone este caso de supuesta corrupción. No lo está entendiendo. Y con una destitución, con unos cambios y con maquillaje, esto no se arregla de esta manera, no se igual así, ¿no? Diego. A ver, es verdad que cuando Pedro Sánchez escribió aquella carta, se puso 5 días a pensar, una de las promesas era la regeneración democrática. La pregunta es, ¿hubo una regeneración democrática? Desde mi punto de vista no se cambió nada. Hay que decirlo así, hay que ser sinceros. Como bien dices, unen dos secretarios de organización después del secretario general, aunque Pedro Sánchez siempre ha puesto la figura del
la vicesecretaría general, entre la secretaria general y el secretario de Asociación, pero bueno, es el segundo o tercer puesto más importante. Y son dos personas de su máxima confianza las que estaban en esos puestos. La pregunta es clara, ¿sabía algo Pedro Sánchez? No sabía. Y esto es un tema de confianza y de creencias. No, aquí en esta mesa no lo vamos a saber. Yo quiero creer que no lo sabía. Yo quiero creer que es un tío honrado. Puedo discrepar con él de muchas cosas, de la manera con la que está funcionando el partido, de si me gusta más una persona u otra, pero sí que quiero pensar que no tengo a nadie, digamos, en mi partido corrupto. ¿Me entiendes? Yo la honradez es lo primero que le pido a la gente. Luego ya, pues bueno, luchas de poder o maneras de entender las organizaciones, o bueno, pues se va a los congresos y quien gana por los votos, pues ejecuta su modelo de partido. Y yo creo que ahí es donde un poco mañana tiene que dar claves, ¿no? De si va a seguir todo muy parecido, con un cambio de nombres, que bueno, confío en que esta vez a la tercera vaya la vencida y no haya esta mujer que no la conozco, reconozco, no sé quién es, no tengo en la cabeza de su trayectoria, vamos, he leído antes de entrar aquí quién es un poco su perfil, pero no la conozco. Confío en que esta mujer pues sea vamos, honrada, vamos a decirlo así, porque claro, ya con dos precedentes tan turbios, espero que la tercera pues esté limpia. Ya sabes, como oye eso, lo de la mujer del César, no tiene que parecer solo honrada, tiene que serlo. Tiene también, que ¿no? serlo, sí, efectivamente. Vamos a las claves, Rubén, que dejaban sobre la mesa tanto Xune como Diego, claves ante un fenómeno que es bien conocido en España, el de la corrupción. Mira, precisamente estaba ahora haciendo un repaso histórico diacrónico hacia atrás. Vamos a ver, ahora el Partido Socialista con este caso que ya le pondremos nombre. El Partido Popular con la Gürtel, entre otras. Pero la Gürtel, efectivamente, lo dijisteis vosotros antes, fue el detonante para que Pedro Sánchez sea hoy presidente del gobierno. Pero vamos a echar para atrás. El PSOE, ¿os acordáis de Filesa y Time Sport? El Partido Popular, ¿os acordáis de Naseiro? Pero sigo para atrás. En el franquismo, ya en lo último, en lo que yo viví cuando era un crío, el caso Matesa y el caso Redondela. Y tiramos para atrás. En la Segunda República, el caso del Extraperlo, gobernando Alejandro Lerroux. Y seguimos para atrás. Alfonso XIII, vamos a contar, Alfonso XII, Isabel II, Fernando VII, Carlos IV. Hay una frase por internet que es falsa, pero que sin embargo acierta. Se la atribuyen al canciller Bismarck y dice que España es el país más fuerte del mundo porque de la cantidad de las veces que se intentó destruir. La frase es falsa, pero como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. Porque si nos remontamos más para atrás, acuérdense de las bancarrotas de Felipe II. Efectivamente, todavía discutíamos en entornos familiares eso de si la corrupción es sistémica o no. Por supuesto. No podemos olvidar una cosa. La contratación pública, y antes me entraron por ahí Diego y Xune, la contratación pública española supone el 19% del PIB. Eso son muchas perras. Y las tentaciones son inmediatas. Sí es verdad una cosa, y hablando de todos estos ejemplos que pusimos, en otros momentos históricos probablemente los partidos políticos necesitasen más recursos para financiarse. Ahora mismo, y eso nos lo pueden... Bueno, yo no tengo ahora vida activa en un partido, a Xune echaronlo, Diego está tal, pero sí es verdad que la vida... Diego marchó. Diego, bueno, sí es verdad, y de Paco no conozco militancia, pero sí es verdad una cosa. También. También, ¿no? Bueno. También marchó, quiero decir. Estuve en la dirección del Partido Socialista en Euskadi. Bueno, ¿a dónde quiero ir a parar? A mí me da la impresión de que ahora aquellos pícaros, otra tradición española, la de la picaresca, que ven por dónde se pueden colar los huecos, y para ellos. Pero y una impresión personal, a lo mejor ya es una ingenuidad, ¿no? Quiero decir que no estamos en el caso de
¿cómo se llama?, de la necesidad que tenían los partidos políticos de una financiación, porque precisamente ahora mismo lo que importa, y lo estamos repitiendo, y un ejemplo es esta tertulia, lo que importa es gobernar. Mucho más que la vida interna de los partidos. Y eso tiene que ver también con otra cosa, con la desmovilización, al menos desde la izquierda, que hay en la calle. Entonces, claro, si juntamos todo eso y vemos, insisto, el 19% del PIB que está en manos de determinada gente. Yo el otro día, y aprovecho para decirlo aquí, decía Barbón, yo creo que en un ataque de ingenuidad, que iba a decir que los cargos directivos o los políticos que no estuviesen en los meses de contratación. Lo dijo, está escrito en hemeroteca. Bueno, desde el año 2017 eso es imposible. O sea, ¿qué nos estás contando, chaval? O sea, eso es imposible. O sea, quiero decir, las responsabilidades de técnicos, de funcionarios públicos, de empleados públicos, no de políticos. Eso pasa como en el Estatuto Básico del Empleado Público, que resulta que se restringió la presencia de políticos y sindicalistas en los tribunales de oposición, desde la publicación del Estatuto Básico del Empleo Público. Bien, digamos que ahí se tomaron medidas porque probablemente se habían detectado, bueno, comportamientos anómalos, por describirlo. Pero, ¿qué quiero decir? Que las posibilidades legales la hay, pero las posibilidades de corrupción también lo hay. Y aquí hay un aspecto que no podemos olvidar. Yo espero ver algún día en la cárcel a algún responsable de alguna de las empresas corruptoras. Espero también que lo lleven. Porque ¿qué pasa? ¿Estos señores no tienen que ocultar nada? O sea, porque quiero decir, yo entiendo que a Cerdán lo metan directamente porque pueda huir, porque pueda ocultar pruebas. ¿Y los de las empresas? ¿Que no tienen nada que guardar? Pregunto, no sé. Ya, pero bueno, vamos a ver, no vamos a derivar el asunto a las empresas, porque el asunto sustantivo está... Cierto, es cierto, pero... No estamos en el franquismo, ni en la monarquía, ni en la república, ni nada de eso. Estamos en una democracia consolidada, donde los mecanismos de control y de transparencia son fundamentales. Y sobre todo los mecanismos de control de legalidad y de intervención, etcétera. Y entonces, en España está en un club que se llama Unión Europea, y de democracias consolidadas, obviamente, y además hay una organización que se llama Greco, donde estamos y donde anualmente hacen un informe sobre el control de calidad de la corrupción, de la contratación y tal y tal. Todos los años nos saquen los colores. ¿Qué hacemos? Nada. Esa es la clave. ¿Por qué no lo hacemos? Porque queremos seguir teniendo libertad de movimiento a la hora de la contratación, a la hora de la intervención, tal. ¿Cuáles son las instituciones peor valoradas por los ciudadanos y las que menos confianza transmiten? Los partidos. Ese es el problema que tenemos. Los partidos son agencias de colocación y agencias de control del poder. Punto y seguido. Y ahí está el problema que tenemos. No hay regeneración democrática sin regeneración de los partidos. Y los que estuvimos dentro sabemos lo que hay. Y esto de arrastrar los pies y de yo no sabía nada, yo no me enteraba de nada, y es todo mentira, porque todos sabemos que todos lo saben. Bueno, yo voy a ser radical, ¿vale? Voy a ser radical, voy a ir al regaño, a la raíz, Vale. Quiero decir, ¿vale? Estábamos entendiéndote en otro senso. Vale. No, voy a ser radical y ir al regaño y a la raíz, ¿no? Yo creo que la corrupción es una desviación del sistema. Yo creo que la corrupción es intrínseca al régimen del 78. Yo creo que es intrínseca al régimen del 78. ¿Por qué digo esto? Porque la sacrosanta transición que trajo la democracia formal, pero no desanició maneras de actuar en muchos aspectos, entre ellos el económico, las relaciones con determinadas empresas, las maneras de funcionar de determinados estamentos de tipo económico, de empresas que conocemos, maneras de funcionar que ya venían del franquismo y que siguieron. Los partidos políticos, y ahí coincido con Rubén, en este momento no necesiten el autofinanciarse de manera corrupta
para poder sobrevivir, ¿no? Lo que pasa que heredaron unas prácticas de cuando sí necesitaban en los años de la transición, en los años 80, en los años 90, para poder tener esas maquinarias descomunales, enormes, y aquí enlazo con lo que decía Paco, esas agencias de colocación que son los partidos políticos, no que se convirtieron, cuidado, los partidos políticos, aquí sí que quiero ser muy claro, los partidos políticos que representen el bipartidismo, que son el PSOE, efectivamente, Paco, el PSOE y el PP. Y aquí voy a desviarme yo con otra cuestión que he dicho en la comparecencia donde salía absolutamente demacrado y destrozado, ¿no? El Pedro Sánchez, en aquella comparecencia, ¿no? Maquillado, ¿no? Demacrado. Yo creo que sí, yo creo que maquillado. Bueno, y es más adecuado. Que dicho que no hay corrupción cero y vino a reconocer o vino a decir, señores, todos somos iguales. Non, yo niégome, sí que hay corrupción cero. ¿Qué corrupción hubo en el gobierno municipal de Ada Colau, por ejemplo? Y en el de Les Marés en A Coruña o en Santiago de Compostela, ¿qué corrupción hay en Bildu, que tiene un montón de ayuntamientos y tuvo gobernando ciudades de la importancia de Donostia? ¿Qué corrupción hay en el BNG cuando también tuvo gobernando y está gobernando o tuvo en la Xunta aragonesista? Eso de que no existe la corrupción cero, yo niégome, porque sí que hay partidos y organizaciones políticas diferentes. Yo creo que el bipartidismo y lo que conlleva, vuelvo a repetir, y la corrupción una manera intrínseca de funcionar el bipartidismo. Y coincido absolutamente no que decía Paco, siento decirlo así, pero yo lo que llevo, yo tengo 62 años y llevo militando desde que tengo 14, 15 años. Lo que veo es que estos partidos políticos que dicen que venían a transformar la sociedad, lo que vinieron fue a transformar la vida de determinadas personas. Unes de manera corrupta y ampliamente con perres, y otros de otra manera, haciendo de ello un modo de vida y sobremanera una agencia de colocación de los míos, ¿no? Y en este sentido relacionarlo un poco también pues con la época de la restauración, cuando se quitaban los progresistas para que vinieran los conservadores, quitaban los funcionarios, ponían unos. En el fondo, este Estado español sigue funcionando igual, sigue funcionando de la misma manera. Esa referencia histórica que está bien traída, eso era el régimen de cesantías, sí, que ahora afortunadamente no lo hay en la administración española. Bueno, estamos en una sociedad un poco más moderna. Sí, pero de todas maneras, Paco, apunto con el régimen de cesantías ahora mismo, y la referencia que antes hacía el Estatuto Básico del Empleado Público, ahí aparece algo que sí es una agencia de colocación, que son la función directiva en las administraciones públicas. O sea, no en la carrera funcionarial, digamos, el funcionario, sino la función directiva. Y ahí sí, efectivamente, eso funciona desde el año 2005, que es cuando entró en vigor el Estatuto Básico. Eso sí funciona realmente como una agencia de colocación. En cualquier caso, yo lo que decía, y por eso las referencias históricas, es que con independencia de eso que tú dices, que nos sacan los colores efectivamente en las clasificaciones universales de la corrupción. No, Rico, no hay una clasificación universal. Sí, bueno, sí, sí. Son informes efectivamente, sobre el tema del cumplimiento. Sí, no me cabe ninguna duda, pero a lo que me refiero es que los sistemas políticos, todos, las dictaduras mucho más, y las democracias formales, que me recordó Xune a los debates que había en los años 70 y 80 de las democracias formales y materiales, precisamente. Pero a lo que voy, los sistemas políticos necesariamente tienen elementos corruptores, y entiendo yo, tú lo comentabas antes, Paco, la diferencia está en que los sistemas democráticos tienen o deberían tener sistemas de control, efectivamente. Claro. Pero cuando haces esas menciones, pues claro, no podemos olvidar, y hablando como tú lo hacías del contexto europeo, que nosotros en Francia, digamos que también por oleadas nos aparecen elementos de corrupción en una república, que es lo que deseamos alguno que hubiese aquí, ¿no? Entonces quiero decir que por muchos controles que haya, siempre va a haber un hueco por el que entrar. Y yo no estoy de acuerdo en lo que dice Xune de que es posible la corrupción cero,
porque aparte de los ejemplos que él puso, que yo incluiría también gobiernos municipales de Izquierda Unida, de Izquierda Unida, por ejemplo, sí es posible que haya huecos por donde colarse. Y eso, efectivamente, tienes razón, tiene que haber controles, pero los huecos los va a seguir habiendo. Y ponía el ejemplo antes de las mesas de contratación. A ver qué es lo que nos enseña precisamente la comisión de Zarreu, porque precisamente ahí vamos a encontrarnos alguna mesa de contratación. Sí. Claro, sí. La parte de discrecionalidad que siempre hay en ese tipo de cosas, lo que tú decís de la función directiva, es decir, lo que llamamos cargos de confianza, asesores, tal, ¿no? Así que lo que estamos viendo en los empresas públicos y semipúblicas o interveníes, que son muy estratégicas en algunos sectores. Pensad en Red Eléctrica, que la tenemos ahí de 4 días en la movida del apagón, etcétera. Mirad lo que pasó, de lo que está pasando. Es decir, hay montones de situaciones. El tema, y efectivamente, ¿por qué hay controles? ¿Por qué están previstos controles y mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas y de informes y de intervención, etcétera, etcétera, y de auditoría? De auditoría sistemática, no la auditoría esta que yo voy a hacer una auditoría aquí porque no lo hiciste antes, la cuestión está en porque efectivamente el sistema sabe que hay gente corrompible y gente que corrompe, y eso está ahí porque está en la naturaleza humana. Exacto. Y en la realidad social. Esa es la clave. Esa es la clave. Entonces, ahí entramos ya en otro territorio que es el de los principios morales. Gente con principios y gente sin principios. O gente con principios, vamos a decir, buenos, de honestidad, y gente con principios de enriquecimiento y de ventaja. Y ya está, y es lo que hay. Y eso lo tenemos alrededor nuestro, en todos los sitios. La cuestión es cómo lo controlamos, nada más. ¿Cómo lo controlamos, Diego? Sí, me viene muy bien este ejemplo que acaba de poner Paco, por el tema de tolerancia cero con la corrupción y si existe la corrupción cero o no. Yo, desde mi punto de vista, los que se dedican a la política, porque a mí me gusta decir que yo soy político, aunque ahora mismo no sea un cargo público, yo me considero político, quiero influir en la vida social de mi entorno, pero bueno, por definir, yo creo que los políticos representan a la ciudadanía en sus virtudes y en sus defectos. Y efectivamente, pues los hay que van a mejorar la vida de la gente y los hay que van a sus intereses personales. Es verdad que sería deseable que los que van a por sus intereses personales no llegasen a estas altas esferas de poder. Pero también yo creo que como sociedad, y esto es una crítica que hago al conjunto del mundo casi, ya no solo de España y de Asturias en particular, creo que nos estamos olvidando bastante de lo que es la importancia de la participación. Es decir, los partidos políticos, los sindicatos, cada vez, desgraciadamente, tienen menos militantes, menos afiliados, las asociaciones de vecinos también tienen menos protagonismo. Yo creo que eso va en detrimento de la calidad democrática de un país. Tendemos a un individualismo feroz. Mismamente ayer me dio muchísima pena ver un tuit de un centro educativo en Mieres en el que estaba en un corcho puesto que no se iba a poner información sindical de determinados sindicatos que habían firmado el acuerdo de educación con el gobierno del Principado, salvo uno que no firmó, que el resto era un cartel que ponía: aquí no se pone propaganda de estos sindicatos que nos abandonaron. Pues vamos a ver, tú puedes tener una postura contraria a lo que han hecho los sindicatos en este tema de la huelga de educación, pero eso es una barbaridad poner ese mensaje. No es democrático, desde luego, no es democrático, estamos en una sociedad pluralista. Exactamente, entonces yo lo que me gustaría es que hubiera también un reforzamiento de la gente de pensar que hay que participar en la vida social y política, y no quiere decir que estés en la primera línea, pero sí que preocuparte más allá de tus problemas, que por supuesto lo primero es tu vida, está claro, pero este es un problema que está generando que los que sí que se quieren aprovechar de lo público y de lo común sí que no tienen ningún remordimiento para
para hacerlo y llegan a lejos. Entonces, veamos como sociedad que tenemos un problema también en este sentido. Último minuto. Pero por eso, Último minuto. Espera. por eso ese tipo... Venga, Paco, Perdona. último minuto, dai. Venga. No, digo que por eso, precisamente, y una amenaza para la democracia, en el sentido de que si se imponen ese tipo de principios y de actitudes y de perfiles humanos, lo que acabamos ya arrasando con la gente, como tú estás diciendo, tiene compromiso y es solidaria, tiene otros principios, y entonces genérase eso que llamamos desafección y desmovilización, que es lo que está pasando. Último minuto. Uno para Rubén. Una reflexión final. A veces ponémoslo a huevo. Con esto quiero decir, a veces ponémoslo a huevo, por ejemplo, con el tema de la inviolabilidad. Yo no sé si hacéis acordanza de que tenemos a un representante, el mayor del Estado, autoexiliado en Dubái. O sea, el primer corruptor y un señor que tuvo representando al Estado español durante 40 o 50, 40 y pico años. Vale. Por último, 3 cuestiones. Quitar aforamientos, prohibir, no sé si de por vida o por décadas, que las empresas corruptores se puedan presentar a los concursos públicos y acabar con las puertas giratorias. Rubén, 30 segundos, iba a tu minuto, todavía no llega. Es que me acaba de quitar Xune. El santo y la firma pongo en baixo de lo que acaba de decir. Llegamos al final. Rubén Medina, muchas gracias. Gracias a vosotros. Diego Baliño, muchas gracias. Muchas gracias. Xune Lipe, muchas gracias. Gracias. Y Francisco Llera Ramos, muchas gracias, Paco. Un abrazo a todos. Hoy en la entrevista de Asturias al Día tenemos como invitado a Javi Antuña, coleccionista experto musical, que es por lo que seguramente muchos de ustedes lo conocen, porque es colaborador del programa, viene también prácticamente todos los meses a contarnos alguna historia que tiene que ver con la música asturiana, con la música hecha en Asturias, pero además, no sé si en alguna ocasión creo que lo dije también, Javi Antuña es profesor en un instituto de FP y acaba de hacer los estudios de grado en la universidad. Acaba de presentar un trabajo fin de grado que se titula y que tiene que ver con la lengua asturiana, se titula El régimen jurídico del bable asturiano. Javi Antuña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Siempre inquieto, ¿no? Sí, hay que siempre tener la mente inquieta. Ocupada, ¿no? Exactamente. Bueno, digo bien, te conocemos básicamente por tu afición, por tu trabajo como coleccionista, como experto musical, por tu tarea como profe en un instituto de FP. No sabía, de hecho me enteré prácticamente el otro día cuando me lo dijiste que acabas de hacer un grado, que es un grado de la Universidad de Oviedo. Sí, el grado en Gestión y Administración Pública, además online. O sea, grado de Gestión y Administración Pública. Sí. Suena a interesante. Bueno, para mí fue una manera de complementar la formación y me sirve también que mi labor profesional. Y como era online, que era una manera muy, digamos, asequible de hacerla y tal, pues me decidí a hacerla. Y la normativa ya indica que hay que hacer un trabajo de fin de grado y yo elegí una propuesta de mi tutor, de Ignacio Fernández Arasola, cogí el del régimen jurídico del bable asturiano, que sabía que, bueno, iba a tener su intríngulis y también su polémica, ¿no? Porque siempre va a ser así. Claro, por partes y por contextualizar. Claro, tú en el instituto, en FP, abordas con tus alumnos cuestiones que tienen que ver también con la administración pública, ¿no? Sí, no, claro, sobre todo el acceso al empleo, ¿no? Vamos a decirlo así, es una de nuestras labores dentro del módulo que imparto y el uso de la lengua cooficial o no cooficial en el acceso al empleo, pues es uno de los grandes caballos de batalla. Ahora mismo en el País Vasco hay un conflicto con los procesos de estabilización y la valoración del mérito del euskera, es decir, siempre está en permanente en el candelero, vamos a decirlo así, ¿no? En general las lenguas oficiales, porque estamos viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco en el Parlamento Europeo a propósito del catalán también. Bueno, del catalán, del euskera o del gallego, ¿no? El problema en la Unión Europea es que no está reconocida el catalán y el euskera como lengua oficial de la Unión Europea y bueno, es un tema bastante complejo y que ellos están intentando conseguirlo, pero necesitan el respaldo unánime, creo entender, de todos los países y muy difícil por ahora. Bien, un grado en Gestión y Administración Pública
en este caso online, dentro de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, que está en el campus de Xixón, y que te dirige Ignacio Sarasola. Se me acaba de ir su primer apellido. Fernández. Ignacio Fernández Sarasola, constitucionalista, además publica habitualmente artículos de bastante calado, ¿no? Sí, catedrático de Derecho Constitucional. Catedrático de Derecho Constitucional. ¿Qué nota? Bueno, digamos sacaste? que me decidí un poco a hacerlo público porque obtuve la nota más alta, que fue una matrícula de honor. Hay que reconocer también que el tribunal estaba presidido por Eva Menéndez Sebastián, que es catedrática de Derecho Administrativo, ¿no? Bien. Y está publicado ya, se puede consultar en abierto, en el repositorio de la Universidad de Oviedo. De la Universidad de Oviedo. Me dices además que está teniendo como cierto éxito. Bueno, a ver, viendo otros TFGs, que a mí me gusta mucho consultarlos, pues sí, está teniendo relativa, sobre todo, a ver, es un tema un poco... A ver, aquí se conjuga una cuestión, es un tema muy mediático, pero muy poca gente ahonda en ello, digamos, de una manera sensata, doctrinalmente hablando. Vale. Régimen jurídico del bable asturiano, que por cierto es la denominación que figura en nuestro estatuto. Sí, bueno, a ver, más que en el estatuto, en la Ley de Promoción y Uso. El Estatuto de Autonomía, desde su inicio, siempre apostó por la denominación de bable. A mí, en realidad, no me gusta ni de bable ni bable asturiano. A mí me gusta el asturiano, pero yo no voy a hablar en el TFG de lo que a mí me gusta, sino de lo que dice la norma y el estudio de la norma. Fue a lo que me dediqué. Entonces, le puse el de la Ley 1/98 de bable asturiano porque consideraba que era más omnicomprensivo de toda la realidad lingüística de Asturias. Bueno, ¿y por qué el régimen jurídico que abordas bajo ese epígrafe? Sí, muy buena pregunta, porque el TFG en realidad es muy ambicioso. Cuando plantea la cuestión general en todos los ámbitos de la lengua asturiana, que sería pues la educación, el uso dentro de la administración pública, la toponimia, incluso hablamos de lo que pasó en la Junta General del Principado. Cada uno de esos apartados podría haber sido objeto de un TFG por sí solo. Lo que pasa es que para llegar a las conclusiones a las que llegué y hacer esas aseveraciones que hice, necesitábamos tener una visión global de lo que era la estructura normativa y sus efectos en la realidad asturiana administrativa, porque era un poco en lo que me centraba. Eso nos llevó a hacer un compendio de todos estos efectos, planteando inicialmente, por supuesto, cuál era el régimen jurídico plurilingüe en España y sus planteamientos, ¿no? Sus efectos. Por eso se llama así en genérico, el régimen jurídico del bable asturiano. Podría haber sido, por ejemplo, el régimen jurídico del bable asturiano en la educación, por ejemplo, o en la toponimia, o en la administración pública, sin más. Pero no, decidimos que fuese una visión global para poder llegar a las conclusiones también genéricas de lo que sería el estatus jurídico y sus efectos del asturiano dentro de la administración pública. Una de esas conclusiones dice que la actual posición jurídica del bable asturiano hemos de calificarla, escribes, como endeble, secundaria o débil. Sí, a ver, además tengo que reconocer una cosa, llegaba con otro planteamiento a este trabajo, que era decir, bueno, tenemos una ley de promoción de uso, podemos dirigir escritos a la administración en asturiano, incluso una sentencia reciente dice que se puede usar sin mayor problema dentro del órgano máximo de representación de la soberanía popular que es el Parlamento de Asturias. Digo, bueno, pues igual puedo ir aportando modestamente, por supuesto, ¿no? Porque supone que los TFGs tienen que tener siempre una, no sé si utilidad práctica final, pero bueno. Pero sí unas conclusiones. Sí, exactamente. Digo, bueno, a ver si puedo llegar a aportar algo para que realmente se pueda seguir ahondando en esta implantación, como se quiere decir, del asturiano. Pero claro, yo según fui leyendo detenidamente la jurisprudencia, los análisis doctrinales de uno y de otro lado, mi conclusión es que no existe hoy una garantía plena jurídica de ningún ciudadano que quiera dirigirse a la administración en asturiano y obtener, digamos, efectos plenos de esa solicitud en asturiano de lo que corresponda. Me explico. Y por andar un poco, la famosa disponibilidad lingüística. Sí es verdad que a raíz de la sentencia del Constitucional, bueno, más bien un auto del 2010, hubo una sentencia previa también en el 2000, cuando el tema de Andecha Asturias, la presentación de candidaturas en asturiano, queda claro ya que cualquier ciudadano puede dirigir un escrito en asturiano a la administración pública, pero nada más. Ahí muere todo.
Habrá algún jurista que discuta que no. Yo digo que sí, que ahí muere todo. No tienes la posibilidad de que se te conteste en asturiano. El resto del expediente va a tener que ser tramitado sí o sí en castellano, porque es la única lengua oficial que existe ahora mismo en Asturias. Y todo eso, claro, hace un poco decaer esa sensación de que, hombre, meca, en la Junta podemos hablar en asturiano. Sí, por supuesto, y está muy bien, pero hay que leer detenidamente esa sentencia que permite el uso de la lengua del asturiano en la Junta General del Principado para darnos cuenta que de ahí no sale. De ahí no sale. Es más, y aquí es una cosa que yo creo que la ciudadanía debería tener claro. Para el Tribunal Constitucional, las lenguas cooficiales son aquellas que son utilizadas como normalmente instrumento de comunicación entre la ciudadanía y la administración. Es decir, un uso normal. ¿Y qué hay un uso normal? Pues claro, que tenga plenos efectos a la hora de dirigirte a la administración, que ésta te conteste, que despliegue efectos plenos, vamos a decirlo así. Bien, pues el Tribunal Constitucional reiteradamente, siempre que habla de las cuestiones del asturiano, y ahí está el auto del 2010, y ahí está la reciente sentencia sobre la Junta General del Principado, siempre acaba diciendo, bueno, pero claro, esto es a estos efectos nada más, porque el asturiano a día de hoy no está considerado un uso normal en la relación ciudadanía-administración pública. No está considerada un uso normal por el Tribunal Constitucional, que, perdona que me enrolle y que me extienda, pero es el órgano judicial que a día de hoy, vista la estructura del artículo 3 de la Constitución, el que puede delimitar si somos cooficiales o no, una vez que tenemos la regulación del Estatuto de Autonomía que tenemos. Es decir, nosotros estamos en un Estatuto de Autonomía que no reconoce el asturiano como lengua cooficial. Bien, luego nos metemos en el Estatuto, pero claro, el asturiano está en la escuela, el asturiano está en la universidad, podría estar más, seguramente, ¿no? Está en los medios de comunicación, hay publicaciones. Sí, sí. Quiero decir que eso se pare en la relación de un ciudadano con su ayuntamiento, se acoja tan a la ley, bueno, no favorecerlo, e incluso pienso que es negar un poco que efectivamente el asturiano está presente en nuestra vida. Sí, lo digo en las conclusiones. Ha avanzado mucho en algunos aspectos, pero hables de la educación. Y tenemos suerte que la LONLOE, en una disposición, no me acuerdo ahora cuál, permite que las lenguas no cooficiales puedan tener una regulación, en función de su regulación específica, entrar en los planes de educación de cada comunidad autónoma. Pero cuando hables de educación, el asturiano y optativo, ya. No y vehicular. Yo lo que estoy creo comentando que además lo mencionas con otros, claro, en función de otros ejemplos. Y siempre estamos sometidos, siempre estamos sometidos a la optatividad. Siempre. No hay otra opción. Es decir, si mañana en un instituto nadie cogiese asturiano, no se impartiría asturiano. Porque además el estatuto lo habla también, ¿no? La voluntariedad en la enseñanza. Entonces, por hablar de un tema de los que contabas, ¿no? Luego, el hecho de poder dirigirse a la administración en asturiano, y es muy importante, pero ahí acaba. Recientemente, y a raíz de esta publicación, un compañero que se lo envié, me decía, que además es profesor, me decía, Javi, yo le mandé un escrito en asturiano a la inspección educativa de Asturias, y nunca me contestaron. Y por teléfono me dijeron, no, hombre, es que nos lo mandes en asturiano. A ver, realmente no despliega plenos efectos el régimen jurídico actual del asturiano. Y siempre vamos a estar supeditados a que o bien el Tribunal Constitucional, según vaya dándose la casuística de conflictos, va diciendo, bueno, pues en esta estalla así, en esta faceta así, pero no es un uso normal de comunicación entre la ciudadanía y la administración, porque el Estatuto de Autonomía, vía el artículo 3.2, que tiene que reconocerlo, a día de hoy no lo reconoce. O sea, que solo o puede depender de la voluntariedad de la persona que reciba ese escrito. Esa y otra. Nosotros no podemos exigir a los funcionarios del Principado de Asturias que conozcan el asturiano. Y es también voluntario. Y además se da la paradoja de que tú vas a poder dirigir un escrito en asturiano a una administración pública asturiana, y esta persona podrá tener conocimientos o no, o en su defecto tendrá que derivarlos a una unidad de traducción, que además no lleve nada traumático, que exista la unidad de traducción, así me explico. Pero en inicio esa persona, esa funcionario o funcionaria, no va a conocer el asturiano y bueno, puede provocar ya, digamos, restricciones en lo que sería la tramitación del expediente. Y no digamos ya si se niega a recepcionarlo, que no debería por la jurisprudencia que existe, pero podría ser el caso y todo eso entorpecería más. Con una lengua cooficial eso en principio no sucedería. Vale.
¿Puede ser una conclusión, después de haber estudiado este régimen jurídico del Babel asturiano, que la lengua está en un grave estado de salud? Sí, vamos a ver, desde el punto de vista normativo y administrativo como uso tal, yo entiendo y defiendo y argumenté jurídicamente que sí. Más allá de que es verdad que alguien me podría decir, en la educación existe mucha matrícula, una matrícula considerable, pero voy a repetir, y un poco la optatividad, ¿no? Es decir, no está garantizado eso, no lo tenemos garantizado. Y en otros ámbitos, pues realmente tenemos un uso bastante residual. A mí, por ejemplo, me llama la atención una cuestión que pongo en el trabajo, que normativa reciente, muy reciente, de aquí de Asturias, como puede ser la ley de empleo, como puede ser la ley de transparencia, no hace la más mínima mención al uso del asturiano. ¿Por qué? Yo algo digo en el estudio, porque creo que hay un miedo a que eso sea recurrido, porque al no ser lengua cooficial, cosa que por otra parte, tal como está ahora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, e incluso alguna del Supremo, ¿no? Que también deriva ahí de la implementación de las políticas lingüísticas en diferentes territorios de España, pero realmente no hay un miedo a poner en leyes tan importantes que, por ejemplo, el asturiano pueda ser valorado como un mérito, que puede serlo a día de hoy con la normativa y con la jurisprudencia. Sin ser oficial. Sin ser cooficial, el asturiano puede ser. De hecho, este año pasó por primera vez en, ¿cómo se llama?, en las oposiciones de educación. Y podría ser en otros ámbitos. Como mérito no hay ningún problema, pero hasta eso hubo miedo. ¿Por qué? Porque no hay una lengua oficial y existe el miedo a que se recurra, ¿no? Hay que tener en cuenta, y estoy hilvano yo un tema aquí, que es el de la trinchera lingüística que yo uso, ¿no? O sea, hay mucho trincherismo lingüístico en España con las lenguas cooficiales y lo va a existir siempre. Lo que necesitamos es que se armen instrumentos normativos sólidos que permitan, en la medida de lo posible, arbitrar que esos trincheres se resuelvan pacíficamente y dentro de un orden constitucional, estatutario, y luego ya con su deriva normativa de leyes, disposiciones y demás. Por lo tanto, ¿todas estas cuestiones se resuelven con la oficialidad? Sí. No cabe. Ahora bien, aquí quiero hablar de otra cuestión que no hablo en el TFG, lo de la oficialidad amable, no existe eso. Vamos a ver, ¿o existe cooficialidad o no existe cooficialidad? Otra cosa, y creo que en el informe de Presno Linera, si alguien lo leyó entera, pues lo dice, y además con buen criterio, que claro, tú mañana, si se declara cooficial el asturiano, es muy difícil una implementación plena, aunque sea cooficial, hay que ir poco a poco implementando y aplicando medidas, ¿no? No sé si me explico. Y eso lleva un tiempo. Pero o la lengua es cooficial o no es. Y vemos también que en territorios donde es cooficial, como puede ser Cataluña, el famoso 25%, y el Tribunal Constitucional, incluso sentencias recientes sobre instrumentos normativos de organización de los centros que declaró manifiestamente inconstitucionales porque intentaba subvertir un poco la paridad lingüística entre el castellano y el catalán, aún así se dan problemas. Pero indudablemente la plena eficacia jurídica de uso del asturiano solo lo puede garantizar la oficialidad del asturiano, no cabe otra. A día de hoy, con el 3 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y hago siempre referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esto es muy importante para todos los oyentes, porque nosotros tenemos un modelo que, por otra parte, y es lógico, ¿no? Una norma como la Constitución no puede entrar al detalle de la regulación de una cuestión concreta. El Constitucional es el máximo órgano encargado de ir modelando el modelo, valga la redundancia, plurilingüe que tenemos. Bien, hay un capítulo, el 3.2, que dedicas a los efectos de la cooficialidad. Sí, ya hemos ido hablando un poco de ellos. Antes decías, y por hilvanar un tema que está relacionado con estos efectos, que era la cuestión de realmente tenemos una lengua que administrativamente muy prove, ¿no? Muy endeble, que yo defino, pero dentro de uno de esos efectos donde curiosamente... Bueno, una lengua, no, una relación. Una relación, exactamente, sí. perdón, ¿no? Exactamente. Pero bueno, al final la relación acaba también derivando en la propia lengua, porque si esta no se utiliza y se le da el respaldo normativo, puede ir decayendo, ¿no? Y aquí entraríamos luego en debates ya políticos que no ha entrado el TFG. Yo hablo simplemente de la normativa que siempre está indisociablemente unida a la política, pero bueno, en este caso centrado más en lo normativo. Hablaba de los efectos. No quiero dejar pasar que si bien es todo, estamos ante una situación normativa, bajo mi punto de vista, y argumentada, siempre digo, endeble, en materia de toponimia no.
Porque ese es uno de los efectos que hablamos en el trabajo, ¿no? La toponimia. Curiosamente, genera mucha controversia mediática, porque además lo pongo ahí en una nota al pie, una serie de noticias de medios de comunicación. Pienso, por ejemplo, en la zona del Nalón, todo lo que se debatió sobre si era Orlé, Orillé, bueno, etcétera, pero no genera una controversia jurídica, y normativamente tenemos un cuerpo toponímico ya muy asentado, quedan muy pocos concellos por regular en esta materia, y yo creo que además con resultados doctrinales bastante positivos. Y curiosamente, siendo la normativa un instrumento o una de las ramificaciones de una lengua muy simbólicas, porque todo el mundo enseguida asocia, pues, el nombre de los pueblos, ¿no? Toda la cartelería institucional, ahí no hay tanta controversia. Yo creo que se alcanzaron bastantes cotes de satisfacción, vamos a decirlo así, pero fuera de eso, lo otro está ahí argumentado: relación administración, administrado, administrada, educación, acceso al empleo, etcétera. Pues yo creo que está muy flojo todo por la regulación que tenemos en nuestro Estatuto de Autonomía. Bueno, se está hablando ahora digo, en la parte política, ¿no? Se votó el otro día la posibilidad de iniciar la reforma del Estatuto para llegar a la cooficialidad del asturiano. No se consiguieron los votos necesarios. Sí, una mayoría del Parlamento apoya la oficialidad, pero no se consiguieron, como sabes, los votos para la reforma del Estatuto, que es donde hay que donde hay que llevar esta situación de la lengua asturiana. Y paralelamente veremos a ver qué ocurre, pero también se está hablando de avanzar en esa famosa ley de uso, que es, digamos, la base sobre la que tú haces el trabajo, ¿no? Yo creo que estamos ante una situación, yo lo denomino internamente, no está puesto en el trabajo, el gran drama del asturiano. O sea, el asturiano está en el 3.3 de la Constitución, más allá que también hay un debate doctrinal sobre si este 3.3 no es solo para las lenguas no cooficiales, sino también para las cooficiales, que hay que proteger. Entonces, dentro de esa protección, ¿por qué no también desarrollar el uso administrativo que se hizo en Asturias, con la ley 1/98, de una lengua propia pero no cooficial? Yo creo que, vamos a ver, a día de hoy, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y eso que ahora tenemos una mayoría supuestamente progresiva en el Tribunal Constitucional, no hay posibilidad ninguna, si no se reforma el Estatuto, de conseguir los plenos efectos normativos y jurídicos del asturiano. Es un gran drama que existe porque la regulación constitucional lleva que es decir, y además una cosa muy importante, sobre todo para los más detractores de todo el modelo plurilingüe asturiano y de España, ¿no? En general. Estamos hablando de que todo esto está basado en el 3 de la Constitución, dentro del título preliminar, donde están las bases de todo el armazón jurídico constitucional de nuestro país. Es decir, somos un Estado plurilingüe. El problema es que el asturiano está en una situación dramática porque nunca... por cuestiones políticas, por cuestiones históricas, por lo que cada uno ya quiere argumentar y defender, nunca alcanzó el estatus de cooficial en su Estatuto de Autonomía. Y esa es la situación que hay. Por la famosa vía lenta, de la que también hablas. Sí, pero en la vía lenta, pero a día de hoy, el problema es, claro, como cuando acaben las elecciones, ¿no? La investidura, tienes más síes, tienes más no. Aquí tenemos que tener una mayoría de 3/5. Si la conseguimos favorable a la reforma del Estatuto en esta materia, pues se conseguiría que el asturiano, desde el punto de vista de esa endeblez, de esa debilidad normativa, pudiese salir y modificarse y conseguir un estatus diferente. Fue injusta, ya sé que igual nos salimos un poco del trabajo, ¿no? Pero fue injusta la transición. Hablábamos ahora de la vía lenta, que es por la que accedimos a las competencias y al estatuto, a la reforma del estatuto. Fue injusto ese momento con la lengua asturiana. Sí, probablemente, pero aquí, claro, normalmente nos salimos ya de lo que es el TFG, nos salimos de un análisis puramente normativo, y si vamos a un análisis... No de las leyes. Sí, exactamente. Si vamos a un análisis histórico y político, y además yo algo dejo entrever ahí, yo sé que puede causar mucho resquemor cuando aquí se habló de nacionalidades históricas, ¿no? Y yo creo que ahí yo no estoy de acuerdo con esa denominación. Bueno, y que yo no estoy de acuerdo tampoco quiere decir nada, pero yo creo que desde un punto de vista histórico y normativo no tenía su justificación. Nosotros,
como comunidad autónoma no entremos en esa categoría, vamos a la vía lenta y de ahí ya no supimos salir o no pudimos salir para conseguir la cooficialidad del asturiano y conseguir así que el asturiano pueda ser usado desde es una reiteración que quiero hacer desde un punto de vista normativo y administrativo con plenas garantías. Es ahí un poco la cuestión que yo veo. Y repito, y el drama del asturiano, un quiero y no puedo que constantemente en el TFG, si alguien tiene el interés y la paciencia de leerlo con detenimiento, voy argumentando en diferentes fases y en diferentes ámbitos, pues eso, educación, toponimia, administración, acceso al empleo público, etcétera, etcétera. Y aquí también quiero incidir en una cuestión a la que, claro, el TFG tiene la extensión que tiene, que fue la normativa de la Unión Europea, sobre la que también había grandes esperanzas, sobre que, claro, la normativa europea protege, ¿no?, y defiende las lenguas minoritarias, y eso ya sí, pero ya el Tribunal Constitucional se encargó de decir otra vez que no pueda, se vía la normativa europea al asturiano mayor rango normativo o parecido al de una lengua cooficial, no siéndola. Bueno, ¿te abre puertas a seguir esta investigación de alguna manera? Bueno, no lo sé. A ver, hombre, lo que sí me llama, todavía sigo leyendo algún artículo, porque claro, todo aquí no se pudo poner ni todo en medio tiempo en su momento. Son 50 y pico páginas. Son como la bibliografía y demás, sí, pero son 40 páginas. Pero a ver, lo que sí es verdad es que hay un tema que está continuamente en el candelero, siempre, acceso al empleo, siempre hay la típica queja. Explícame lo del acceso al empleo. Sí, bueno, a ver, vamos a ver una cosa. Una cuestión. En las lenguas cooficiales, vamos a hablar del catalán, el euskera, no hay ningún problema en exigir como un requisito el conocimiento de la lengua para acceder al empleo. Pero eso tampoco es así, porque una vez que tuvimos la sentencia 31/2010 del famoso procés catalán, que también tuvo sus derives lingüísticas, el Tribunal Constitucional dijo, bueno, vamos a ver, vale, tenemos lenguas cooficiales, lógico y de sentido común que los funcionarios y funcionarias sepan la lengua, ¿no? Pero ¿para todos los puestos de trabajo? Pues igual no. Eso el Tribunal Constitucional empieza a hablarse un poco de los conceptos de adecuación, proporcionalidad. Entonces hay puestos en los trabajos en los que eso es inevitable y pasa en Asturias. Porque tú para ser profesor de asturiano tienes que tener unos conocimientos, hablo ya de lengua asturiana, tienes que tener unos conocimientos en asturiano y hay unos procedimientos de acreditación. Y si existe aquí, más imagínate oficiales. Exactamente, imagínate en una comunidad en la que la lengua sea cooficial, vale, muy bien. Pero para otros puestos de trabajo, pues no. Igual no. ¿Cuáles? Hay que ir a la casuística, aun siendo la lengua cooficial. Pero en líneas generales, todos los puestos de trabajo en la administración pública que tengan, o que la persona esté, digamos, de cara al público, tiene que conocer, es indispensable certificar y justificar que tú conoces esa lengua. Eso ya sí, no sé si me explico. O sea, eso sería un requisito. Y luego ya, en otros casos, sea lengua cooficial o no, la lengua en cuestión puede implementarse como mérito. Claro, ese mérito ya es definitivo o y un mérito accesorio, ¿no? Podemos llamarlo así. Mérito definitivo en el sentido de que, bueno, a ver, si tú no me tienes un C1 en galego o un C2 en catalán, yo no te puedo aquí, no sé si me explico, permitir que tú puedas desempeñar el puesto de trabajo, aun siendo un mérito. Entonces sería un mérito excluyente. Y luego otros son méritos, como ocurre ahora en Asturias, en las oposiciones, para cualquier especialidad. Oye, mira, yo tengo un C1 en asturiano y me presento a física y química. Pues muy bien, lo valoro y ya está. No sé si me explico. Entonces, el acceso al empleo, sea lengua cooficial o no, siempre puede ser objeto de mérito. Y cuando ya hay lengua cooficial, ya incluso puede ser un requisito exigible. Y aquí ya entraríamos, y nos daría para otro debate, claro, estamos hablando de administración netamente autonómica, porque claro, a un juez se le va a exigir que, por ejemplo, esté operando en el País Vasco, que conozca el euskera. Pues no, en principio no. ¿Por qué? Porque aquí las competencias ya están compartidas entre el Estado, la comunidad autónoma, y cuando tienes la competencia del Poder Judicial a nivel estatal, pues tiene que ser la ley orgánica del Poder Judicial la que establezca eso, que a día de hoy no lo hace. Entonces, todo esto se enmaralla un poco. Yo lo que sí me gustaría decir a todos los oyentes es que partimos de, primero, los medios de comunicación
son muy importantes porque continuamente están hablando de cuestiones y así la ciudadanía se puede enterar, ¿no? Pero a veces se necesita un análisis más objetivo y desapasionado, digo en el estudio, de los conflictos que existen para llegar a tener opiniones más o menos fundadas, que ya digo, todas son discutibles, pero a veces se hacen afirmaciones muy gratuitas. Por ejemplo, existe la comparativa, ¿no? Es que claro, los gallegos pues pueden presentarse en Galicia los profesores y venir aquí, pero yo no puedo ir a Galicia porque no soy gallego. Eso está en la Constitución española. Eso está en la Constitución española, en el artículo 3 y toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Puede gustar o no, pero esa es la realidad. Eso es yo lo que quiero y lo llevo defendiendo ya muchos años y implícitamente está en el trabajo. Claro, es un trabajo científico, es un trabajo... Por lo menos lo intento, yo creo que sí. Bueno, sí. Oficialmente es un trabajo científico. Claro, aquí no hay sentimientos. No. No hay sentimientos porque a mí me resulta a veces difícil de entender que alguien diga, es que no te entiendo en Lingua. Bueno, a ver, si hablo ya personalmente... Claro, yo entiendo que esto es oficial y que no tu trabajo, sino que en la administración yo tengo el derecho a expresarme en castellano o en lengua asturiana y la persona que recibe no tiene por qué hacerme caso. Pero claro, cuando a veces te dicen, es que igual no lo entiendo. Hombre, a ver. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo ¿Sabes a dónde voy, no? Perfectamente. Aquí ya hablamos de otra cuestión ya, claro, que es ya extramuros, vamos a decirlo así, del trabajo. Yo creo que es una chorra supina, claro. Y cuando algunos parlamentarios en la Junta General del Principado dicen que no entienden asturiano, sí lo entienden perfectamente. Lo que pasa que, bueno, es una pose política, porque aquí ya digo, y esto va a ser inevitable, tenemos que aprender a convivir con ello. La trinchera lingüística va a existir. Va a existir. ¿Por qué? Y porque está unido indisociablemente a la cuestión identitaria. Y cuando hablamos de la cuestión identitaria, está unido indisociablemente a la autodeterminación, a las comunidades autónomas, a los procesos autonómicos. Y todo eso al final y es política, y todo al final se va entreverando. Y bueno, podrá gustar o no, porque luego hay otro discurso que dice, bueno, es que la política, alejemos lo lingüístico de lo político. Va a ser muy difícil, o casi imposible. Bueno, como explicas aquí, muy difícil. Lógicamente, si no se reconoce oficialmente la oficialidad en nuestro Estatuto de Autonomía, no va a tener plenos efectos jurídicos administrativos. Esa ahí es mi opinión. Y fíjese que ahí, fijémonos que ahí no se está, en el trabajo no se dice si oficialidad sí, oficialidad no. Simplemente se estudia una realidad que hay, normativa, y se llega a una conclusión, y para llegar a esa conclusión pues hubo toda una argumentación, una fundamentación que aparece ahí en esas 40 páginas a disposición de todo el mundo. Que a tenor de lo que cuentas hay bastante base jurídica, hay bastante régimen jurídico, ¿no? Sí, bueno, a ver, eso es una realidad que está ahí. Yo creo que, y enlaza un poco porque dices hay mucho régimen jurídico, sí, y yo creo que hay un miedo en la actualidad. Tenemos un ejecutivo muy proclive a la lengua asturiana, pero existe un miedo a veces a ponerlo en ciertas normas para evitar un poco la conflictividad o para evitar, pues yo qué sé, los recursos, etcétera. Y en el trabajo, por ejemplo, se citen también dos documentos que son dos dictámenes del Consejo Consultivo Asturiano. Y ahí se puede leer también, pues bueno, ¿no?, toda la argumentación que hacen y demás. Pero ¿se podría avanzar algo más en lo que hay ahora? Sí, pero dar plena validez o plena garantía, mejor dicho, no. Hasta que no se reforme el estatuto. Hasta que no se reforme el estatuto. ¿Y en qué línea se reforma? Claro. Porque el estatuto se puede también reformar y en la cuestión de la lengua asturiana y no hacerlo a lo mejor tampoco plenamente cooficial. Es que el problema, la gradación del artículo 3 de la Constitución, del 1 al 2 al 3, pues permite una serie de, como la palabra dice, ¿no?, de posibilidades, ¿no? La plena es la del 3.2. Bien, bueno, pues enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Pero un momento, aquí querría también yo reconocer públicamente, aunque ya lo hice al principio, que el trabajo muy importante fue el del tutor, porque él fue el que, digamos, planteó el armazón del estudio, y luego yo sí es verdad que me tuve que pelear y mucho para rellenarlo, pero Ignacio Fernández Sarasola dijo, bueno, pues esto vamos a plantearlo así. Dicho esto, y muy ambicioso, pero yo creo que modestamente,
con pinceladas de rigor doctrinal se intentó dar una visión global de lo que es la situación jurídica del asturiano en la actualidad. ¿Cómo fue la defensa ante el tribunal? Bueno, hay que decir que las defensas son muy cortas. ¿Cuánto tiempo tenías? Tenía 10 minutos. 10 minutos, ¿no? Y tengo que decir que, aparte de que el tribunal, que estoy muy agradecido, estaba también, aparte de Eva Menéndez, estaba también Elena Cabal y un profesor de economía, yo me ceñía los 10 minutos de rigor. Ni un minuto más, ni uno menos, porque hay una cosa que me obsesionaba mucho y también me O sea, que felicitaron. ensayaste. No, pero tenía el reloj ahí Claro. y fui... Bueno, a ver, ensayar. Lo tengo ya tan leído y tan interiorizado que realmente solamente, aparte de la estructura con la que presentabas, pero la defensa en principio bien. Me decía la presidenta que era nervioso. Yo, no, nervioso no. Lo que estaba era ansioso por el tema del reloj. Porque tú sabes perfectamente que, hombre, a ver, todo el mundo tenemos el eustrés positivo, esperemos que no el distrés, pero no, hablar en público me conoces ya desde muchos años por mi labor, porque aparte de musical, la labor política, no hay una cuestión que me ponga especialmente nervioso, pero ahí estaba ansioso porque era tanto lo que había que condensar en 10 minutos y además hay que decir que los tribunales están tan enyerbados de TFGs que es muy recomendable ajustarse a los 10 minutos y al espacio disponible que te ponen. ¿Hubo preguntas complicadas? No. Sí hubo una pregunta, por ejemplo, que no salió aquí, que era sobre, bueno, y realmente, ¿qué aporta el asturiano, ¿no?, a la universidad? Digo, pues el asturiano a la universidad aporta lo mismo que cualquier otra disciplina. Es decir, el patrimonio lingüístico ya es fundamental para una sociedad. Quien no lo quiera ver así, pues bueno, tiene un problema. Los constituyentes sí lo vieron así. Tanto que se habla de todo el proceso de la transición y tal, más allá de críticas de cómo se acabó perfilando y tal, los constituyentes lo tuvieron muy claro en este país. Somos un Estado plurilingüe. El alcance del mismo, en el caso del asturiano, está aquí modestamente expuesto en el TFG. Muy bien, bueno, lo dejamos aquí. Te esperamos a final de mes para hablar de música, ya en este... Para hablar de jazz, además, música apasionante. Para hablar de jazz. Te agradecemos mucho que hayas venido hoy, Javi. Recordamos que se puede consultar en el repositorio de la Universidad de Oviedo, que es fácil dar con el trabajo. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Eternamente agradecido. Y vamos a cerrar el recorrido que tenemos en el programa de hoy, Asturias al Día, charlando con Chechu Pérez Espinosa, que es el nuevo director general de Proyecto Hombre. ¿Qué tal, Chechu? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Roberto. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por acercarte. Empezabas la semana con mi compañera Ángeles García, ¿no?, en las noticias, porque el cambio en Proyecto Hombre es de hace muy pocos días, en realidad, ¿no? Sí, hace unos meses soy el nuevo director general, sí. Que nosotros supiésemos hace pocos días. Sí, lo hemos llevado un poco en... Porque tiene que haber también hay un traspaso de poderes. Exactamente, hay un proceso de transición importante, lógicamente. Sí. Y que bueno, que tenías ya relación con Proyecto Hombre y con Julio Jonte, que es el último director general. Antes estuvo también Flórez dirigiendo la entidad, una entidad creo que por la que se siente bastante cariño. Pues no sé si lo percibes así, me imagino que sí. Yo lo percibo así totalmente. Yo te cuento, Roberto. Yo empiezo a finales de enero de este año. Había tenido previamente un proceso de selección, un proceso habitual con una consultora externa, luego ya con unas entrevistas en el propio proyecto, con el patronato de la fundación. Y bueno, pues como tú mencionas, Julio Jonte había sido el director durante los últimos años. Julio Jonte sigue en la casa y está siendo un gran apoyo para mí por su conocimiento y su experiencia, pues lógicamente. Y Floro, hace 38 años fue quien creó Proyecto Hombre, quien fue director durante muchos años, sigue siendo parte del patronato y bueno, pues es una figura de una importancia vital, ¿no?, en la historia y en la actualidad de Proyecto Hombre también, ¿no? Claro, entiendo que hay también un cambio personal en tu trabajo, en lo que venías haciendo hasta ahora. Quizás si nos vamos al plano teórico sea más o menos parecido, ¿no? Pero hay un cambio, creo que sustancial, ¿no? Sí, hay un cambio sustancial, un cambio importante. Vamos a ver, yo mi trayectoria profesional ha estado ligada a áreas de gestión en diferentes sectores. Unos años he estado muy vinculado al área de comunicación. Otros años también estuve ligado al sector de la salud mental, en gestión dentro de ese sector de la salud mental, que podríamos decir que esa experiencia de salud mental, pues yo creo que ha sido vital para que
primero la fundación se fijase en mí, porque bueno, la salud mental y las adicciones pues tienen pues vinculaciones importantes, y hay situaciones a nivel de gestión que son similares, aunque sean dos mundos diferentes, pues sí que en muchas ocasiones pues tienen vinculaciones importantes. Yo creo que eso fue importante, pero eso no quita, como tú bien dices, que es un cambio muy importante, es una nueva entidad, es un nuevo sector, el tercer sector, que es totalmente desconocido para mí y que lo voy descubriendo poco a poco, y la verdad que es un sector apasionante, y que es una pena que no se conozca tanto pues, todo lo que se hace. A pesar de que es un sector, digamos, en alza, ¿no? Si vamos a términos económicos, ¿no? Sí, es un sector en alza a nivel de términos económicos, pero sí es verdad que yo me centro ahora mismo en Gijón y en Asturias, y no solo Proyecto Hombre, sino hay entidades que hacen una labor pero impresionante, fundamental, a veces poco conocida, y es verdad que tiene un impacto social pues muy, muy, muy importante, y sobre todo con esa población vulnerable con la que trabajamos. Claro. Bueno, ya vendrás a contarnos con datos, ¿no? Eso que nos gusta tanto, estadísticas por supuesto. Análisis sobre los datos de uno a otro, porque en el fondo estamos hablando de personas, y creo que en Proyecto Hombre está muy claro que se habla de personas, se habla de adicciones, que no sé si puedes compartir que es una de las situaciones en estos últimos tiempos. Adicciones, evidentemente, siempre las hubo, pero quizás en estos últimos tiempos que se ramifican, ¿no? Aparecen por todos los lados esas adicciones, ¿no? Exactamente, mira, como bien dices, somos una entidad de personas que trabajamos con personas, porque además que lo importante son las personas, eso está claro, y uno de nuestros lemas es que nuestro proyecto son las personas, claramente. Y en lo que tú estás comentando, Proyecto Hombre tiene 38 años de historia, que ya son años, y la evolución, lógicamente, por lo que me cuentan mis compañeros y lo que cuenta la historia, porque yo, lógicamente, soy nuevo, pero la evolución a nivel de adicciones ha sido pues abismal. Al igual que cambia la sociedad, pues desgraciadamente también cambia la situación de las adicciones. Todos recordamos, sobre todo los que somos de una generación que hace pues esos 38 años, cuando empezó Proyecto Hombre, pues la heroína era un problema enorme. Afortunadamente la heroína a día de hoy es un problema pues que ha ido bajando. Pues no decimos que no exista, ni mucho menos, pero el tipo de consumos son diferentes, ¿no? La cocaína va en aumento, el cannabis va en aumento, el alcohol siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ya sabes que el alcohol es una situación curiosa, ¿no? Porque parece que en momentos puntuales o en momentos determinados socialmente pues se ve de una manera que no se ve como otro tipo de drogas, porque siempre hablamos de alcohol y otras drogas, pero el alcohol siempre ha estado ahí, pero el alcohol pues puede generar un problema muy importante y puede generar una adicción muy importante, y a día de hoy nosotros, muchas de las personas que están a tratamiento en nuestros centros, pues tienen un problema muy importante de alcohol. De alcohol también, claro. Bueno, te decía lo de las cifras porque no es hoy el día. Sí, que hablaremos otro día. Nos metamos en cifras, porque en el fondo. Alguna te puedo dar, alguna te puedo dar, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros el año pasado, a nivel de. Tenemos 3 áreas, ¿no? En Proyecto Hombre: prevención, tratamiento e incorporación sociolaboral. A nivel de tratamiento, en los programas, tanto en los programas orientados a los consumos de alcohol, de cocaína, de policonsumos orientados hacia la abstinencia, como en los programas de reducción del daño, el año pasado atendimos a más de 550 personas. ¿Vale? Estamos hablando de un número pues importante, ¿no? Y me centro en esos programas en concreto. Tenemos programas, un conjunto de programas orientados a menores, jóvenes y familias, que se llama Reciella, en el cual también atendimos a más de 400 personas. ¿Qué quiere decir esto? Son muchas personas, que ese problema es importante. También es verdad que tiene una parte que hay que tener otra doble lectura, que es que consideramos y vemos que cada vez más personas se acercan a nosotros, y eso es importante también, ¿eh? Eso es muy importante, ¿eh? Claro. Bueno, insisto en lo de las cifras, que ya nos contarás. Sí, por supuesto. Porque ahora sí me gustaría hablar, pues, o de tendencias, como acabas de comentar, o también de planes, ¿no? Sí. Porque está bien claro, o creo que la esencia de Proyecto Hombre se mantiene, se ha venido Por manteniendo supuesto. desde su fundación, pero ¿hay alguna iniciativa que va a tener el sello personal? Quiero decir que llegas también, entiendo que con tus ideas, ¿no? Sí. Bueno, yo llego con mis ideas, pero tengo claro que lo que tengo que hacer, y estoy haciendo estos meses, es escuchar, ver, analizar, observar, porque estoy rodeado de un gran equipo. El equipo de trabajo,
los voluntarios, que son parte importante del equipo, también el patronato, que es una función de nuestros patronos para nuestra sostenibilidad, es fundamental, pero lógicamente vengo con mis ideas, pero insisto, apoyándome muchísimo en el equipo, que tiene una experiencia muy importante. Bien, primer punto. Tenemos que seguir lo que llevamos haciendo 38 años, que es atender de la mejor manera posible a las personas que acuden a nuestros programas de prevención, de tratamiento y de inserción sociolaboral. Eso es lo básico. Pero aparte de eso, bien, retos. Tenemos que seguir trabajando en la perspectiva de género. Cada vez tenemos más mujeres que acuden al Proyecto Hombre y cada vez tenemos que tener claro que tenemos que adaptar las necesidades de las mujeres a nuestros programas, ¿no? Porque las necesidades no son siempre las mismas en ese sentido y eso es fundamental. Luego, a nivel de prevención, tenemos que trabajar muchísimo en prevención y sobre todo orientándonos en menores y en jóvenes, porque la prevención, para que problemas que pueden ser de pequeños consumos, por decirlo de alguna manera ligera, no se conviertan luego en adicciones. Y hablamos de consumos muy diferentes. Cada vez tenemos más consumos de sustancias, pero también tenemos consumos que son de otro tipo, que son adicciones a videojuegos, a juegos de apuestas, a redes sociales, y ese tipo de situaciones son súper perjudiciales, no solo para los menores y los jóvenes, que también los adultos estamos metidos en estas historias, ¿no? Entonces, en prevención estamos trabajando muchísimo. Y luego, en incorporación sociolaboral, nuestros números de personas participantes en los proyectos de incorporación sociolaboral cada vez son mayores, porque al final, Juan Roberto, tenemos que intentar cerrar el proceso. O sea, la prevención es fundamental, el tratamiento es fundamental, pero lo que queremos es que las personas que están en nuestros centros desarrollen su proyecto de vida y vuelvan a tener exactamente desarrollo su proyecto de vida y vuelvan a tener la mejor vida posible. Entonces, eso para nosotros es fundamental y en ese sentido, para mí hay cosas también que tengo que decirte. Tenemos que acercarnos más a la sociedad. La sociedad tiene que conocernos mejor, como te decía antes, a todas las entidades del tercer sector y a nosotros también, que se rompan los prejuicios. Y luego también es fundamental el hecho de que necesitamos el apoyo que tenemos de las administraciones públicas. Siempre queremos más, ¿no? O sea, siempre queremos más, porque es lógico. Pero es verdad que tenemos un apoyo importante del Principado, de muchos ayuntamientos asturianos, pero es verdad que nuestros programas necesitan financiación, tanto pública como privada. O sea que retos hay muchos. El primero de todos es seguir haciendo las cosas tan bien como se han hecho hasta ahora, pero sobre todo hay retos como los que te he descrito. Vale. En cuanto a las sedes, ¿solo estáis en Gijón? ¿O no. ¿Estáis en Mieres también? En más sitios, ¿no? Sí, nosotros tenemos diferentes itinerarios, ¿no? En nuestros programas. Tenemos centros residenciales, centros ambulatorios y centro de día. Vale. En Gijón tenemos una sede en la cual tenemos, por una parte, centro ambulatorio y también tenemos el piso de acogida, que es un centro residencial que llamamos el piso de acogida porque es donde la mayoría de las personas que empiezan tratamiento van a ese piso. Vale. Eso hablamos de Gijón. Luego tenemos en Candás otro centro. En el centro de Candás se desarrollan sobre todo programas orientados a la abstinencia, como te hablaba antes, de adicciones diferentes, podemos hablar de cocaína, de alcohol, etcétera. Luego tenemos un centro en Oviedo, en el Postigo, que está orientado a reducción del daño. Ya la misma concepto lo dice, es otro centro residencial. Luego tenemos en Mieres un centro de día, con diferentes también personas con diferentes situaciones. El centro de Mieres, que es también un centro histórico en Proyecto Hombre y un centro fundamental. Y luego también tenemos, como te hablaba antes de Reciella, de esos programas orientados a menores y a jóvenes, tenemos también Reciella tanto en Gijón como en Oviedo, ¿vale? Y luego también es importante decir que en nuestros programas de prevención, que están muy ligados a programas municipales de diferentes ayuntamientos, también tenemos sedes en diferentes ayuntamientos asturianos en los cuales desarrollamos estos programas de prevención. Muy bien. Bueno, Chechu, hoy queríamos conocerte, llegamos ya al final de esta conversación. Ya ves que me enrollo mucho. No, muy bien. Hoy queríamos conocerte, charlar un poco contigo sobre, pues esta nueva etapa que afrontas al frente de Proyecto Hombre, como director general de Proyecto Hombre. Ya vamos quedando para que nos vayas contando y podamos meternos también un poco más a fondo y contribuir también a esa divulgación que dices queréis llevar ahora Proyecto Hombre también para
para que se os siga conociendo. Pues Roberto, pues totalmente. Yo te agradezco muchísimo lo que me estás diciendo, porque para nosotros es fundamental y por supuesto que sabes que pronto nos volveremos a ver y intentaremos pues todavía dar mucha más información y muchos más datos que creo que son importantes y que la sociedad los conozca. Vale. Chechu Pérez Espinosa, muchas gracias. Mucha suerte. Muchísimas gracias, de verdad. Y a todos ustedes, despedimos la semana. Hoy es viernes, volveremos el lunes con más contenidos en Asturias al Día. Disfruten del fin de semana. Muchas gracias.